Sea toda nuestra audiencia bienvenida a este interesante comentario de experto. En esta ocasión tenemos el placer de estar con el doctor Juan Gerardo Ortiz Montiel, que nos va a platicar un poco acerca de los conceptos teóricos relacionados con el tema micropropagación vegetal. El doctor Gerardo Ortiz imparte las asignaturas de Laboratorio de Investigación Científica 1 y Fisiología Vegetal en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Además, es el encargado del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales en la Unidad de Morfología y Función de la misma dependencia. El éxito de las plantas en la Tierra, tras más de 450 millones de años de evolución, se debe a la asombrosa capacidad de adaptación que tienen, a la colonización de casi todos los hábitats y su papel fundamental como base de la vida. Su dominio se sustenta en adaptaciones evolutivas, fisiológicas y simbiontes que le permiten sobrevivir a factores estresantes, defenderse y reproducirse de manera muy eficiente. En general, las plantas se reproducen principalmente de dos formas: la sexual, mediante la generación de semillas o la producción de semillas, y la asexual, mediante la generación de nuevos organismos a partir de regiones vegetativas. Esta capacidad le permite adaptarse a diferentes ambientes o entornos, ya sea creando descendencia con entrecruzamiento genético o creando clones que son copias idénticas de sí mismas. La reproducción sexual, por su lado, o sea, la producción de semillas, básicamente a partir de flores, es el método más común en angiospermas o plantas con flores, y produce nuevas plantas genéticamente diferentes a sus progenitores. Se inicia por la transferencia de granos de polen desde los órganos sexuales, masculinos o anteras, a los órganos femeninos o estigmas de una flor, ya sea por el viento, por agua, por animales como insectos o aves o incluso murciélagos en algunos casos, ¿no? El polen llega al óvulo y se fusiona, creando un embrión. Tras la fecundación, el óvulo se convierte en semilla, entrando en un proceso de maduración, y el ovario genera el fruto. Cuando la semilla cae en condiciones adecuadas de humedad y temperatura, puede germinar y brotar, generando una nueva planta. La reproducción asexual, por otro lado, o vegetativa, es aquel proceso que se lleva a cabo en las plantas en donde las plantas hijas son genéticamente idénticas o clones a la planta madre, que logran reproducirse a partir de una sola célula, generando un nuevo brote, un embrión o un órgano especializado de la planta. Tal es el caso de los tubérculos, los bulbos, los rizomas, los estolones o los esquejes. Como ejemplo tenemos en el caso de los tubérculos a las papas, en el de los bulbos a la cebolla y el ajo. Entre los rizomas encontramos al jengibre, por ejemplo. Entre los estolones, plantas que generan estolones para su reproducción, están las fresas. Por último, los esquejes son fragmentos de tallo o raíz que, al caer bajo condiciones adecuadas, generan una nueva planta. Estas plantas, este tipo de procedimiento de esquejes es utilizado frecuentemente por productores, en muchos de los casos, y actualmente ya se agregan reguladores de crecimiento que permiten la formación de raíz o del brote mucho más rápidamente. Las plantas sin flores, como helechos y musgos, se reproducen a través de esporas. Estos dos tipos de reproducción se conocen ancestralmente. Particularmente podríamos decir que desde que el hombre se hizo sedentario, ya que esto ocurrió porque se originó la agricultura, se descubrió la agricultura, y entonces se conocieron ambos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. Claro que en ese momento no se podía decir que era sexual y asexual, pero sí la reproducción a partir de semillas y la reproducción a partir de pequeños esquejes o pequeños brotes que se lograron observar producidos a partir de cada planta. Especialmente este proceso de reproducción asexual o vegetativa tuvo mayor importancia, o en gran parte se
se piensa que tuvo gran importancia dado que se obtenían plantas más grandes en menos tiempo. Ya en el siglo XIX, algunos investigadores propusieron lo que actualmente se conoce como teoría celular. Y esta teoría celular se propuso a partir de observaciones, de muchas observaciones de los autores, tanto de plantas, de tejidos vegetales que estaban compuestos de células y de tejidos animales que también estaban compuestos de células. De ahí surge la teoría celular. A partir de esta teoría celular, otros investigadores, particularmente en plantas, se interesan especialmente en la posibilidad de que estas células pudiesen reproducirse si se les dieran las condiciones adecuadas para su crecimiento y las condiciones adecuadas a nivel de su ambiente. Esta teoría celular se basa en 3 principios: que todos los organismos vivos están hechos de células, la primero. El segundo, que las células poseen todos los atributos de vida: asimilación, crecimiento, reproducción. Actualmente sabemos que si una célula está completa es porque tiene su DNA íntegro y es capaz de llevar a cabo sus funciones. Y el tercero, que todas las células surgen de la división de células preexistentes, es decir, una célula se origina a partir de otra igual. El fisiólogo alemán Gottlieb Haberland, en 1902, fue el primero en concebir y sugerir posibles formas de investigar lo que se denominó, o él mismo denominó, totipotencia de la célula o totipotencialidad de la célula. Esto lo llevó a hacer algunos experimentos con células a las cuales les aportaba un medio de cultivo y condiciones ambientales adecuadas. En ese momento tal vez no se pudieron reproducir suficientemente o no se llevó a un muy buen término de formación de plantas o de crecimiento de tejidos específicos y demás, sino que era importante que posteriormente se descubrieran, por ejemplo, los reguladores de crecimiento, que dieron pie al cultivo de tejidos. A él se le considera el padre del cultivo de tejidos. ¿Qué es la totipotencialidad celular? Es la capacidad de una célula no reproductiva de producir mediante divisiones repetidas una planta completa, siempre y cuando se le aporten las condiciones adecuadas y el medio adecuado para que haga esto. La micropropagación vegetal, también conocida como cultivo de tejidos vegetales o reproducción aséptica de plantas o también como clonación vegetal, hace uso de este concepto de totipotencialidad celular para llevar a cabo todos sus procedimientos. Claro, ya actualmente con la presencia habiéndose descubierto hace muchos años los diferentes reguladores de crecimiento que permiten modificar ese crecimiento hacia donde uno quiere el destino de esas células. Dependiendo de lo que uno quiere obtener o tiene como objetivo al tomar esta planta, podemos tener diferentes modalidades o podemos dirigirnos hacia diferentes modalidades. Estas modalidades puede ser la reproducción solamente de brotes a partir de un medio de cultivo básico y puede o no generar esos brotes. Si esto no ocurre, se pueden adicionar reguladores de crecimiento y ahí podemos dirigirnos a su vez a otros lugares, ¿no? Los reguladores de crecimiento principalmente se utilizan, son 5 grupos. Están las citocininas, están las auxinas, está el ácido gibberélico, el etileno y el ácido abscísico. A partir de estos reguladores de crecimiento, principalmente de los 2 primeros, las auxinas y las citocininas, se puede modular el crecimiento hacia donde uno tiene interés, ¿no? Si uno requiere la formación de callos, bueno, se adicionan más auxinas que citocininas. Si por el contrario quiere uno inducir la brotación, se adicionan más citocininas que auxinas. Una proporción a veces es importante tenerla en cuenta entre estos reguladores, porque dependiendo de ellas se pueden obtener brotes múltiples, se pueden obtener callos muy proliferativos y también se pueden obtener embriones. Estos embriones no son otra cosa más que la formación de pequeñas plántulas ya desde el inicio a partir de una sola célula
del tejido que nosotros utilizamos, que el tejido que sembramos se le conoce como explante, y estos tejidos formarían embriones completos. ¿Qué es un embrión completo? Bueno, es una plantulita en pequeño. Ese embrión, si queremos ver uno, podemos cortar una semilla, supongamos frijol, la podemos poner en vivir o poner en agua hasta que esté un poco blanda, separamos los cotiledones y ahí vamos a observar un embrión. Ese es un embrión que es un embrión cigótico. Y en el caso de la formación de embriones a partir de los tejidos que nosotros pusimos en cultivo, si esto se lleva a cabo, si esto se desarrolla, si estos embriones aparecen, estos embriones son embriones de tipo somático. Cuando los callos ya están obtenidos, podemos hacer cultivos a partir de estos callos en medios líquidos, en agitación constante, mediante los cuales podemos obtener cultivos de células que conocemos como en suspensión. Estas células las podemos redirigir hacia la formación de nuevos brotes, hacia la formación de embriones, o simplemente mantenerlas para la producción de algún metabolito secundario. De esta proporción o de estas diferentes proporciones entre auxinas y citosininas, también podemos modular la formación de raíz a partir de los brotes que obtuvimos. Podemos colocarlos en un medio de enraizamiento que tendrá más auxinas que citosininas y entonces la plántula estará completa. Prácticamente estaría lista para pasar a suelo si ese es nuestro interés. De otra forma, podemos mantener ese redireccionamiento hasta establecer el cultivo o lo que conocemos nosotros como establecimiento, que es la reproducción masiva de estas plantas. La cantidad de plantas a obtener depende del trabajo, no depende prácticamente de la planta, sino del trabajo que le podemos dedicar a ello. El cultivo de tejidos vegetales es una serie de técnicas enfocadas a la reproducción vegetal particularmente, de regiones vegetativas exclusivamente. Y se inicia a partir de la selección de una planta a la que se considera como planta madre. De esta planta madre se toman regiones que tengan alguna actividad meristemática o que no sean tan especializadas o de tejidos tan especializados que se trate de células que prácticamente están muriendo o están incompletas. Al iniciar este tipo de técnicas se toma una fracción a la que se conoce como explante, y esa fracción se coloca en un medio de cultivo cuya composición prácticamente tiene los macronutrientes y los micronutrientes que una planta requiere. Es decir, sales minerales, especialmente los 6 elementos minerales más importantes, que son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y los micronutrientes, entre los cuales tenemos al fierro, por ejemplo, al cobre, al manganeso y algunos otros, como lo podemos observar aquí. Entre los componentes de ese medio de cultivo no solo están las sales minerales, macro y micronutrientes, como las llamamos, o sea, sales inorgánicas, sales de elementos, sino también se le adicionan vitaminas, sobre todo el grupo B, tiamina, piroxina, glicina, nicotínico, etc. Se le adiciona también un factor de crecimiento que se conoce como inositol o mioinositol, y se adiciona finalmente un aporte energético o un compuesto que ayude a la planta para mantener su energía íntegra, que sería normalmente la sacarosa. Algunos otros autores han propuesto el uso de glucosa, algunos otros azúcares, pero la sacarosa de manera constante ha sido la mejor opción. Finalmente, al medio de cultivo se le agrega agar. Bueno, se ajusta su pH a entre 5.7 y 5.9 de manera común, y se le adiciona agar bacteriológico, para que este medio de cultivo se considere un medio semisólido. En él se lleva a cabo la siembra, y de esta manera lo que únicamente nos falta es utilizar una cama de flujo laminar, o sea, condiciones estériles, para llevar a cabo la siembra. Posteriormente, cuando la planta ya crece, se desarrolla, etcétera, pues la sacamos a suelo o la pasamos a suelo bajo algunas condiciones y hemos terminado nuestro trabajo.
Cuando ya llevamos a cabo la siembra en nuestra cámara de flujo laminar o bajo condiciones estériles, estos explantes ya colocados en el medio de cultivo, ya sea líquido, o sea sin agar, o semisólido, llevamos todos estos frascos a condiciones ambientales principalmente relacionadas con luz y fotoperiodo. La luz está en promedio entre los 100 y los 300 micromoles por metro cuadrado por segundo como unidad de radiación, y la temperatura entre 22 y 24 grados centígrados de manera normal. El fotoperiodo puede ser modulado, también las respuestas pueden corresponder a este fotoperiodo. Normalmente utilizamos fotoperiodos de 16 horas de luz del total de 24 o de 8 horas de luz del total de 24. Al primero se le considera fotoperiodo largo y al último fotoperiodo corto. Entre las aplicaciones que tiene el cultivo de tejidos, el principal es la micropropagación, que sería la reproducción masiva de clones a partir de una planta que conocemos como de élite o planta madre o planta de importancia que nosotros hayamos elegido para esto. El saneamiento. La obtención de plantas libres de virus se produce, por ejemplo, en papa actualmente, en donde se tienen como explantes meristemos o regiones meristemáticas. Estas regiones meristemáticas compiten muy fuertemente con la propagación de los virus. Entonces, dado que los virus pueden ser propagativos o circulativos, las regiones vasculares o las regiones que llevan los conductos que llevan los nutrientes y las sales minerales y demás a la planta no llegan al meristemo. De esa manera compiten con la posible llegada de virus. Por el otro lado, los propagativos se transmiten célula a célula y entonces las últimas células a las que llegarían serían los meristemos. De ahí que el cultivo de meristemos sea una herramienta eficiente para el saneamiento o liberación de virus o producción de plantas libres de virus, certificadas y registradas, etc. La conservación de germoplasma es otra opción que también podemos trabajar en cultivo de tejidos, y esta se relaciona con el hecho de que podemos utilizar medios de cultivo de crecimiento lento, en donde podemos obtener en stock plantas que puedan estar en periodo de extinción o que queremos mantener para subcultivar posteriormente. Estas pueden estar en crecimiento lento hasta en periodos de 2 años, ¿no? Finalmente, el mejoramiento genético es la otra opción, una opción alternativa a estas diferentes aplicaciones. Y este mejoramiento genético puede relacionarse, por ejemplo, con la fusión de protoplastos. ¿Qué es un protoplasto? Un protoplasto es una célula que le digerimos la pared. Los protoplastos de manera natural no existen, pero sí se le puede digerir la pared celular a un pedazo de tejido o una fracción de tejido y obtener las células completas, íntegras, y poder llevar a cabo fusión entre células de diferentes especies o de diferentes variedades, considerando que esto produciría lo que se conoce como híbridos somáticos a partir de protoplastos, por fusión de protoplastos. También a partir de estos protoplastos se pueden llevar a cabo investigaciones, se llevan a cabo investigaciones sobre transporte de nutrientes, sobre transporte de algunos pesticidas o algunos otros elementos que son importantes o pueden ser importantes porque afecten la vida de la planta. Muchas gracias, doctor, por esta interesante explicación y muchas gracias a la audiencia por su atención. Los invitamos a compartir y divulgar este video. Muchas gracias. Hasta luego.